Son las 10:20 y Carmen y yo recibimos a Héctor Guzmán, dirigente del PRD, y a Abel Arminio Ramírez, politólogo, abogado. Bienvenidos, buenas noches los dos, ¿cómo están? Muy bien. Dos personas que han visto y en su historia, en su trayectoria, han oído mucho de delitos electorales, ¿verdad que sí? Bueno. Conocen mucha historia. Ahí debe haber un pilar entre los dos de historia de delitos electorales. Y yo apuesto que no están tan optimistas como tú. Yo no, yo creo que me voy de este lado. Y creo que saben que siempre van a hablar de compra y venta de cédula, pero no del otro. Pero yo quiero ratificar la bienvenida a dos queridísimos y antiguos amigos que hemos hablado mucho durante mucho tiempo. Pero en la antigüedad da un rango, un señorito. Claro. Sí, eso es como las canas. O legendarios amigos. Sí. A mí me gusta más. Eso es más. Más bonito. Y entonces, ¿están ustedes entusiasmados con el fiscal electoral? Mientras pasa el tiempo, se queda todo en rumor. ¿Tienen el foro para ustedes? Claro, ¿y qué opinan de que se haya judicializado? Hay 3 casos judicializados, hay medidas de coerción en 2. ¿Se puede hablar de un cambio de era a partir del reconocimiento de estos casos o es más de lo mismo? ¿Qué piensan? Bueno, yo realmente, a veces con los alumnos en la universidad, abordando el tema del desarrollo institucional de la República Dominicana, últimamente me he puesto pesimista. O sea, mi cátedra filosóficamente cambió. Yo le decía a los muchachos de cómo hicimos lo que fue ese diseño de Estado social y democrático de derecho, ese debate integral para una reforma a la Constitución acorde con los tiempos presentes y futuros. Y de repente todo comienza a caerse, porque, por ejemplo, cuando vivimos el proceso de separar lo contencioso y lo administrativo de la Junta Central Electoral, ahí se invirtió mucho conocimiento, mucha adrenalina, mucho entusiasmo, mucha teoría. Y después las cosas vienen y se ponen peor. Entonces, con la creación de las altas cortes vivimos un proceso similar. Entonces, a veces yo me pongo a pensar en mi momento de tranquilidad. Por ejemplo, yo llegué a la Junta Central Electoral en los tiempos de don César Estrella Sadalá, en un momento de crisis nacional que el país estaba a borde de una explosión, y manejamos el proceso más transparente de todos los tiempos, con una filosofía incluyente que él dijo: primero aquí todo se va a hacer una propuesta y se le va a entregar a los delegados. Aquí nunca va a haber una resolución sin la revisión y construcción de los propios delegados. Yo era del Partido Reformista, yo me llevaba mi propuesta, yo convocaba la estructura electoral del partido y llevaba algo consensuado como partido. Los demás partidos hacían lo mismo. Entonces, prácticamente son los actores. Las instituciones aquí funcionan dependiendo de quién esté al frente de ellas. Nosotros, y ahí ahora tenemos que poner un monumento de nuevo a Simón Bolívar, eso que dijo, que un estadista, un líder con un propósito de servir a un pueblo, hace más que 1000 constituciones y 1000 leyes juntas. Entonces aquí hay un desguañangue institucional, de todo, porque nosotros inclusive cometimos el error de hacer una arquitectura de Estado social y democrático de derecho en un momento de una bonanza económica, y ahora tenemos un traje que nos queda grande en el sentido amplio de la palabra y que la población tampoco entiende nada. Tenemos un esquema ficticio de Estado. Entonces aquí, ese es un buen punto. La gente sabrá que es delito vender la cédula, que es delito tirarle una foto al voto, decir por quién votó. La gente no Héctor sabe eso. Mire, Exhibir el voto. Sí, exhibir mire, el yo me voto voy a y hacerlo públicamente. Yo me voy a lo práctico y muy reciente, el proceso que acaba de pasar de las elecciones municipales. En noviembre del año pasado se designó el famoso procurador de manera interina. Sí. Pero ¿qué pasa? La ley 2023, la ley electoral, establece que se creará una Procuraduría de Persecución del Delito Electoral, de investigación y persecución. ¿Y cómo estará conformada? Por un titular y 4 adjuntos, que serían, oigan bien,
escogido por el Consejo de la Magistratura, por el Consejo del Ministerio Público, mediante concurso público. Eso está en la ley de ahora. Usted escogería un titular más 4 adjuntos, pero al mismo tiempo tiene que escoger uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, por concurso público también. Objetó, escúchame, el magistrado Olivares lo objetaba porque decía que el Ministerio Público dependía del Poder Ejecutivo. Yo no sé qué dirá ahora. Entonces, mi querido amigo. oigan lo que está, Pues seguro lo mismo. pero oigan lo que establece la ley 2023, que tiene todo un procedimiento, todo un rosario de funciones de esa Procuraduría de Investigación y Persecución del Delito Electoral. ¿Ustedes sabían que comprar cédula hay de 1 a 3 años de prisión? Sí, ¿Ustedes sabían que los recursos públicos, el uso de los recursos públicos también? sí. ¿Ustedes sabían que en la ley, que también el querer hacer cambiar a una gente o forzarlo a que vote de una determinada manera, también tiene prisión? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? La ley es clara, ahora no la aplicamos. Lo que pasó ahora, en el 18 de febrero, en mi experiencia que yo tengo de varios años de la vida política, para mí fue, yo he llamado que esas fueron unas elecciones marcadas por la corrupción y el delito electoral. Ese es mi concepto. Pero de todos los partidos. ¿Eh? De todos los partidos. Fundamentalmente del gobierno. Pero de los porque- demás partidos también, porque todos estaban comprando cédulas. Muchos casos aislados, Ajá. pero esto fue una línea estratégica, política, vamos a decir, para generar una abstención electoral. Fue dirigido. En política se llama, con estrategia política, cuando un gobierno es muy popular, que tiene mucha posibilidad, tú llamas a la votación masiva. Cuando el gobierno no es popular, tú llamas a la abstención. Pero el presidente dijo que al contrario, que como el gobierno es tan bueno y la población está tan satisfecha, no tiene ira ni odio, La por gente eso no está fue a tranquila. votar. Pero, Carminio. pero, perdón, el ejemplo es muy sencillo a eso que dice Carmen. ¿Qué dijo el presidente? En Santiago el gobierno está tan bien, ha hecho tantas inversiones que votó un 32%. Así es. Una abstención de un Belarminio, 68%. O sea, que contradice lo que dice el presidente. En las elecciones de medio término, en las que conocemos recientemente, prácticamente en todas ha habido un alto nivel de abstención, inclusive con gobiernos distintos. ¿Podría uno, o podríamos nosotros y la gente que está en su casa, deducir, pensar, inferir que en las elecciones de las alcaldías, los directores y los vocales, hay menos intención de la gente a votar? ¿Hay tal vez menos liderazgos populares? ¿Que la figura de un presidenciable, de un senador, de los diputados mueve más gente que la de los alcaldes? Porque de una manera consecutiva ha habido una alta abstención en las elecciones para alcaldes. Desde luego que sí, Yulisa. Inclusive se creó las elecciones separadas, pensando en institucionalizar la municipalidad. Ante la debacle de los partidos, del contexto ideológico, de esos liderazgos con fuerte legitimidad social, se vio en la separación de las elecciones una coyuntura para que emergiera un liderazgo legítimo, Reconocer el verdadero poder que empoderado tiene la con lo municipalidad. comunitario, pero eso ha sido un fracaso total, porque aquí realmente lo que mueve el voto son las elecciones presidenciales. Y en esta campaña municipal no hubo un solo momento electoral. En los estudios que veníamos haciendo, nunca hubo un momento electoral. Y en todos los análisis de donde se junta mucha gente, metro, bus, parque, supermercado, rara vez uno encontraba a la gente hablando de política. Pero hay un discurso de decir que no hubo propuesta, que los candidatos eran malos, ninguna de las dos cosas. Hubo muchas propuestas, porque estos mismos programas de ustedes, estos escenarios de comunicación, fueron escenarios de propuestas Durante integrales durante meses. Y muchos de los candidatos prepararon propuestas, programas de gobierno con equipo, pero la gente no lo escuchó porque la gente no estaba puesto en ello. La gente no estaba en Cuando la política. gente no está en una cosa, no está, ni la ve ni la escucha. Pero no Entonces podríamos- ahí hubo el fracaso, No fue por podríamos desconexión. decir que lo que ocurrió es que el presidente de la República se apropió de esas elecciones Bueno, para validar su liderazgo ahora el para... mensaje de publicidad de todos los candidatos del PRM, la voz que salía era la del Entonces, presidente. Algo que la Junta debió prohibir.
Ahora, mire. Porque las presidenciales ni siquiera todavía oficialmente han comenzado. Entonces él fue la figura central del mercadeo de los candidatos Por eso fue municipales, exitoso. y el órgano electoral Y no dicen hizo que él va a nada, hacer ni lo dijo mismo nada. ahora para la senaduría. Bueno, le toca pero- porque es una misma elección, ¿no? Ahora sí, ahora él puede hacerlo, pero ahí violó la ley electoral. Pero mire una cosa. Diga. Las elecciones pasadas, con pandemia y con una posposición de las elecciones, votó un 49% en las municipales. Y ahora apenas llegó a un 46%. El contexto político O sea, es el ¿qué, mismo. qué le quiere Es decir? que no votó ese 46. ¿Qué le quiere yo decir a ti? Es menos, ¿Qué tan grande pasó en estas elecciones que produjo una tensión mayor que cuando había una Porque, pandemia? por ejemplo, le han quitado al padrón casi los 800,000 o 900,000 del exterior, pero mucha gente que está en el exterior viviendo también. No, pero O sea, en el boletín. aquí no votó esa cantidad que está diciendo la Junta. Y que me pero- excuse el alumno sí. magistrado, presidente de la ok. Junta. Esa gente, yo estaba en un foro de televisión, de una emisora, y salí a votar, y en la mesa que yo voto no había nadie votando, como si me estuvieran esperando a mí. Voté y me fui, tampoco llegó nadie. Aquí no votó ni el 25% de la población en estas elecciones que pasó. Porque Ellos quisieron en todos los acomodar una territorios. estadística para hacerle juego al presidente Luis Abinader. Pero puede Va la, a haber que puede la revisar Junta dar muchas cifras cosas ahí. falsas, Abelardo Claro Medina? que se puede. Pero mira lo siguiente, Claro que lo se que pasa puede. es que, porque a veces también se manipulan las informaciones. Cuando tú vas a comparar resultados, tú tienes que comparar las mismas variables. Por ejemplo, Hacer si, comparaciones similares. claro, si el padrón en las elecciones pasadas era de 7 y pico millones de votantes y ahora es de 8.1, porque creció en 600,000 votantes, entonces tú comparas la relación de la votación con el padrón del momento. Señores, ¿por qué es lo que yo digo? ¿Qué pasó tan grande en estas elecciones que votaron menos gente que cuando había pandemia? Por eso, entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Pero los especialistas, igual que ustedes, dicen, eso es tradición en las No, elecciones no, el nivel de municipales. atención así tan grande no. Pero hay una antipolítica. No, Pero, porque, pero el, mira, el el clima histórico- político que había para las elecciones del 2020 se puede comparar con el que había en este momento. Pero Había un clima de el rechazo 20 prácticamente ahora absoluto. es muy distinto al 20. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora hay lo que se llama desinterés. Sí. Hablábamos de antipolítica y de desafección en el 20. La gente se fue disgustando por las promesas incumplidas, la deuda social acumulada de la democracia. Se la tocaba demagogia Caldero y toda todo la eso. noche. Pero ahora hay un factor más peligroso. La La apatía. abstención en la juventud es Sí. de un 90%. Escúchenlo bien. La población entre un 18 y un 30 años de edad no votó ni un 10%. Y eso es por desinterés. Están al margen de los partidos políticos. No les gusta que le hablen de política en los escenarios donde Pero ellos se están. presentaron propuestas, todos los medios de comunicación, Sí, la pero, Junta Central pero la Electoral, juventud no y le la gente interesa no le el interesa. tema Ustedes- político, perdón. Ajá. Está pasando algo muy grave ahora mismo aquí en República Dominicana. Por ejemplo, yo soy presidente de una junta de vecinos y un protocolo que tenemos es que no se debe hablar del tema político. Y en los grupos sociales, en los grupos comunitarios, en los grupos religiosos y profesionales, se ha llegado a acuerdo para no tocar tema político electoral, para poder funcionar de manera cohesionada con los propósitos de la creación. O sea, tenemos una antipolítica pronunciada a unos niveles que ese es el enemigo, la amenaza a la democracia y sobre todo en la Mire, juventud. Sin embargo, el presidente tiene una aceptación de un 80%. Pero ¿quién lo dice? Las encuestas. ¿Qué encuesta? Las encuestas internacionales colocan a Bukele y luego al presidente No, Luis hombre, todo eso es Abinader. mentira. Ahora, hombre, yo no, antes de hablar de encuestas, eso es y de esas mentira. encuestas internacionales, yo le voy a decir lo siguiente, mire, O sea, que Bukele no es el presidente más No, popular Sí, del pero es que mundo. Bukele y este América. no tiene nada yo en de eso común. vamos a hablar ahora, pero mire lo Él siguiente. viene- Pero es la misma encuesta, la que Que coloca a Bukele bienestar. número uno. económico de ellos. La encuesta que bueno. coloca, Belarminio, la encuesta que coloca a Bukele número 1 y a Abinader en el número 2 es la misma encuesta. Son Sí, es la pero misma que- Pero ese compañía tema, de yo quiero estudio. decir lo siguiente, mire señores, en Santiago habían dos propuestas interesantísimas de candidatos a la alcaldía, con buena propuesta. Con todo. Lo de Santiago sí es un caso de estudio. Pero, ¿eh? espérese, El candidato a la pero presidencia donde del yo voy, partido. oiga donde yo voy.
Oiga donde yo perdió voy, su dos candidato a propuestas la de alcaldía. candidatos Eso crea una buenas, percepción terrible. oiga donde yo voy, Terrible. dos propuestas donde candidatos buenas que debatieron, que hicieron buenas propuestas, donde el gobierno ha dicho que ha invertido muchísimos recursos. No, el candidato alcalde de la oposición no fue a ningún debate. No, me refiero, pero no lo hacían juntos, pero él lo hacía individual, participando en programas. O sea, dos propuestas interesantes, donde el gobierno ha hecho inversiones que dicen ellos muchísimas, y fue el nivel de abstención más alto del país. 68%. Pero aún algo ¿Eh? más, pero O sea, todavía ¿qué? más allá, Sí, Héctor, pero de donde esa- el candidato a la pero de presidencia de la Santiago se oposición puede- era se de esa. puede Pero lo que yo llegar que no, eso. Melamino, lo que yo le quiero decir es para que ustedes me comprendan lo que yo le estoy diciendo. La abstención que tuvimos en estas elecciones no es normal. Mire, No es normal, no, dices. totalmente anormal. Mire por qué. Y fue una abstención inducida, Provocada. Mire por qué yo se lo digo. Todo lo que diseñamos campañas municipales como esta en el país, el histórico de votación que tenemos es de cerca de un 53%. Y toda la meta la trazamos en función de eso. ¿Y cuánto fue la votación? 46%, señores. O sea, todas las encuestas se equivocaron. Porque cuando hay un nivel de atención tan alto, todos los números se pero esa es equivocan. una narrativa diferente a la oficial. que Ah, no, dice- claro. No, Ah, pero todas claro que las tiene que ser encuestas se diferente. equivocaron porque con una atención de De- más de tú un no- 60, todos los resultados- el resultado depende de la capacidad Eso de es llevar a todo. la gente a votar. Las encuestas no sirvieron de nada. Todas se equivocaron. Todas. Es que no Porque ninguna revelaba ese nivel de presentaba atención. la realidad Pero de una ganaron, atención en ganaron. ese Ah, no, nivel. de que tú puedes ganar, sí. O sea, porque el gobierno ganó, pero es lo que yo le estoy diciendo. La diferencia son los márgenes con los que ganas o el porcentaje de gente que va a votar para definir un triunfo en un porcentaje arriba o abajo. No, lo que yo estoy señalando aquí es para que entendamos, porque lo que viene en mayo no será igual que lo que ustedes vieron ahora. Para que Va a estemos votar claros. mucha más gente. No, porque además ya se vieron una serie de cosas para las que tú te preparas. Por eso es lo que te Además, queremos decir. 50 más 1. No, y ahí va a votar más Además del de 50, más y del entra lo 70% presidencial. de la población. Entra lo presidencial. Pero di que esta gente compraron mínimo 800,000 Él cédulas. le está poniendo cifras. Mínimo. Señores, Di que hay una atención. Pero ¿quién en certifica? parte. ¿Quién certifica Bueno, que pero se compraron más de participación, 800,000 cédulas? participación ciudadana, entidad de la, la que misión yo de la soy OEA te miembro, lo dijeron. en la Pero observación. dijeron de todos los partidos. Identificaron, no, hombre, qué No. partido. No, Un participación 16%. dijeron Un de todos los 16%. partidos. Participación lo hizo y involucró a todos los partidos para no señalar el dedo al partido del gobierno, porque son aliados. Tú sabes lo que en un 16% de los recintos vieron comprando, en un 16%. Pero lo peor, Eso nunca se había señores, visto en la lo historia peor, droga. dominicana. Pausa, Oiga, qué lo, pena. lo peor es comprar cédula con droga. Esto nunca se había visto. Comprar cédula Con el uso de droga. con porciones. Pesada y pitillo, como le dicen. Pero eso no lo debe saber ni el presidente del partido, ni la secretaria, ni el ¿De presidente qué del- partido que no lo sabe? Pero eso lo hizo un solo partido o lo hicieron todos los No, partidos. no, Porque eso, Porque eso era el gobierno. esa, el partido- esa había sido una denuncia de 2 elecciones hacia atrás también. Dicen No, los ca- pero el uso de droga no. Sí, tú vas- en el 2020 hubo la misma denuncia de que en barrios llamados calientes pero como ahora se no. ofrecía así no, yo sé, sustancia narcótica para motivar a la gente a que fuera a votar. Inclusive, mira, en los centros de compra, mira una operación sencilla. A uno de los activistas que estaba comprando cédula, por ejemplo, el patrocinador que está detrás, le paga 1,000 por cédula y el tipo da 500 para adelante, es un negocio. Es un negocio. No, y tomándole fotos a la al voto. Dijeron varios partidos políticos de oposición que recibieron el dinero tarde de la logística. Eso te lo puedo explicar yo Candidatos, perfectamente que lo viví. precandidatos a la presidencia, específicamente del Partido de la Liberación Dominicana, nos confirmaron que no recibieron fondos para motorizar el traslado de gente a votar. Mira, esto y nunca... que no hubo dinero. Oye. Quiero saber, pero queremos que nos lo respondan cuando regresemos está de bien. unos comerciales. ¿Qué tan cierto Que eso fue lo viví eso? yo te lo voy a ¿Y de explicar qué manera perfectamente. pudo afectar eso las elecciones? Exactamente. Hoy hablamos de delitos electorales en 55 minutos a propósito de que el Ministerio Público ha obtenido medidas de coerción en contra de 2 personas. Una de ellas fue detenida el 18 de febrero mientras se realizaban las elecciones municipales. Se dedicó supuestamente a comprar y vender cédulas. Compraba, daba dinero, luego las devolvía después de las elecciones. Y se le ha presentado una presentación periódica como medida de coerción a través de la Procuraduría Fiscal contra Delitos Electorales. Este miércoles, el Ministerio Público ha informado que fue arrestado otra persona vinculada a la compra de cédula durante la realización de las municipales. Se trata en Que este diga quién se caso lo dio.
de Eliezer de los Santos, un joven de 29 años de edad, sorprendido el día de las elecciones comprando las cédulas y tenía 41,000 pesos en efectivo. Esto fue en María Trinidad Sánchez. Su arresto se produjo mediante una orden judicial que emitió la Oficina de Servicios de Atención Permanente y será presentado al tribunal en las próximas horas. ¿Se debería saber quién entregó el dinero? ¿Se debería sancionar a los que vendieron las cédulas también? ¿O es correcto que solamente se sancione al intermediario? Mira, lo que pasa es que esas son pequeñas percatas minutas para lo que pasó aquí. Pero aquí lo sabemos todo, aquí no conocemos todo, en los barrios, en los pueblos, en los centros de votación, aquí se sabe todo, inclusive viceministros que andaban ahí merodeando, todo eso lo sabemos. Pero eso no es suficiente, porque mira lo que decíamos ahorita. Tú sabes, uno de los grandes problemas es que tú ves allí un centro donde están comprando cédulas, donde quién tú acudes para que ese centro lo cierren de una vez. No hay manera, tú no tienes, no hay cómo, aunque la ley diga todo lo que diga. Por eso es que se está hablando de que tú debes tener un procurador en cada provincia, el Distrito Nacional y toda una estructura. Pero el modelo panameño. Entonces, Panamá funciona, aquí no. eso son pecatas minutas para lo que pasó. Como decimos. Para la cantidad de cosas que pasaron, pero se debe de trabajar más con la ciudadanía. Los partidos políticos tienen una cuota también de involucramiento, de participación para bajar la prevención. Pero lo que hay los partidos políticos tenemos, mira, Belarminio, se puede comprar algo que no esté en venta. Pero es que aquí estamos viendo, tú te pones a ver marco legal, pero cuando eso contrasta con la conducta, o sea, la ley no sirve de nada, es un disparate, vamos a hablar claro. Aquí hubo recintos, pueblos enteros, donde le permitían a la gente que entrara con los celulares, porque alguien estaba afuera y le decía, si me trae una foto te doy tantos miles de pesos. Sí. Muchos recintos lo hicieron en todo el país. Eso está documentado. Y eso se sabe. ¿Y cuántos presos hay? Pues entonces ahí había que meter preso a todo el personal de la Junta que estaba dirigiendo, que debieron estar presos ya todos. Y, o sea, esto es un desorden lo que hubo en República Dominicana, pero es que esta Junta se puso de rodillas ante el gobierno del primer momento. Pero este gobierno llegó, por ejemplo, con un eslogan de cambio, la campaña del 20. Y el mismo eslogan de cambio lo asumieron como publicidad del gobierno. El cambio sigue. La Junta no debió permitir eso. Y gastaron más de 8,000 millones en un solo año en un mercadeo, continuo, campaña, gobierno. O sea, el gobierno puso de rodillas a la Junta con lo del presupuesto. Entonces, en esa Junta hay lo que se llama falta de carácter. El dinero de los partidos, ¿es verdad que hubo o no? Déjame decirte, yo quiero dejar claro que toda esta cosa que yo estoy diciendo aquí, denunciando aquí, que la gente la vio, no hay ni que haga muchas cosas y el informe lo expresa de manera clara. Uno lo hace porque que eso afecta el sistema de partido, a la democracia dominicana. Hoy está gobernando el PRM, mañana puede estar gobernando otro, y son prácticas dañinas para el sistema de partido. Y lo han hecho otros. Y uno tiene que hacer, también. Sí, lo han hecho a la magnitud. Por eso que yo digo que yo no lo justifico con que otros lo hagan, es lo primero. Lo segundo, yo estuve en un barrido de unas elecciones municipales y elecciones importantes en el 2002, pero no era con compra de cédula. Y lo digo responsablemente. Pero bien, y lo digo porque mañana me dicen a mí, no, si yo estaba en el gobierno en el 2002, cuando el PRD barrió la elección del gobierno hipólito, yo estaba ahí, pero no fue con compra de cédula. Mira lo del dinero, Yulisa. Nunca había pasado lo que está pasando con los recursos que le tocan a los partidos políticos. Por primera vez, en el presupuesto nacional le entregan a la Junta para los partidos políticos la mitad de lo que le corresponde a los partidos políticos. ¿Y tú sabes cuánto le entregan? 2 días antes de la elección. ¿Por qué? ¿Cuál fue la justificación? Nada, ninguna justificación de gobierno. Óyeme bien, los partidos recurrimos ante la Junta Central Electoral para que accionara ante el Ministerio de Hacienda por la situación. Le mandó una comunicación y le voy a dar una primicia ahora, porque ahorita la vimos, la comunicación. Reclamándole la Junta que a los partidos había que cumplir como establece la ley, que la ley 2023 ahora tiene un mandato claro cuando dice que, o sea, consignar en el presupuesto nacional las partidas que corresponden a los partidos. Carmen fue miembro fue magistrada de la Junta. Nunca había pasado eso. A la Junta le podían reducir su presupuesto, pero lo de los partidos nunca se tocaba. Óyeme bien, al día de hoy, que nada más le había entregado la mitad y ¿cómo decir? Por parte a los partidos, 3 días antes de la elección, 2 días antes de la elección. Al día de hoy, la otra mitad no la han entregado. Y oiga lo peor,
como la Junta le mandó una carta al Ministerio de Hacienda, hoy le puedo yo confirmar aquí que el Ministerio de Hacienda se niega a entregar esos fondos. Le mandó una comunicación a la Junta argumentando que en otro proceso ha pasado. Mentira. Miren, en el 2020, que fueron las últimas elecciones municipales y presidenciales y congresionales, que se benefició inclusive el partido actual de gobierno, eso se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo es posible que usted le entregara a los partidos en el 2020 3.013 millones de pesos, que fue para el financiamiento de los partidos, y ahora, en la elección del 24, 4 años después, 2.520 millones? Menos que en la elección pasada. Pero todo eso es una maniobra, porque eso vino así desde el presupuesto, que lo zancocharon en el Congreso. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Ustedes le quieren restringir los fondos a los partidos políticos de oposición y por el contrario ustedes están gastando los fondos públicos. Eso es algo muy delicado y los partidos de oposición no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero usted no ha dicho que en octubre del 2020 Abinader le habló a este país, una cadena de radio y televisión, un discurso de 3 minutos para anunciar 2 cosas. 1, que donaba su sueldo, y 2, que le iba a quitar la mitad del financiamiento que le tocaba a los partidos por lo de la pandemia. Y a la gente le cayó bien. Él llegó al poder con ese Es propósito. muy bonito. Ahora, a la gente le Él cayó llegó, bien. él llegó, pero es que él llegó con ese propósito, yo lo estoy destruir escuchando. la partidocracia, doblegar a la Junta, pero hay un problema de debilidad de carácter en el órgano electoral. Siempre frente a este gobierno, esta es una Junta que no actuó con carácter. Yo recuerdo procesos electorales cuando el gobierno quería maniatar a la Junta, que iban todos los jueces al palacio, todos, frente a frente al presidente de la República, a fijar las posiciones electorales de defensa de la democracia. ¿Ustedes han visto un primer encuentro en esta gestión de la Junta? Esta ni de este Junta gobierno? el año pasado fue porque la Junta presentó un presupuesto de 18.000 millones de pesos y le habían aprobado 8.000 millones, ustedes recordarán. Y los miembros de esta Junta fueron a Palacio y después le pusieron 4.000 millones más. Ahora bien, con esta situación, que es delicada, porque lo que tú decías, Yulisa, nosotros tuvimos, oye bien, porque ahora hay controles, por la ley de partido hay controles en los fondos que usan los partidos políticos. Tú tienes que hacerle cheque a cada candidato, a cada, vocales, regidores, todo eso es un procedimiento administrativo. Y si 2 días antes que te entregan los fondos, imagínense ustedes que el mismo día de las elecciones o el día antes estaban cambiando chequecitos la gente en la zona. Nosotros tuvimos que hacer, y yo se lo estoy diciendo yo, que tuve que operar esa parte económica, hacerle transferencia a los delegados de todo el país a través de un banco. Ponerte de acuerdo con un banco para que tenga una sucursal abierta para tú poder hacer. O sea, hubo el propósito por la tardanza del uso. De aficiar, y los miembros de la Junta lo saben, porque nosotros fuimos y le explicamos la situación y le mandaron una carta a Hacienda. Y hoy tenemos otra información, que hace 2 días Hacienda le mandó diciendo que negativo. Mira, Pero, dos entonces, aspectos. ¿La Junta actuó, Carmen? 2 aspectos fundamentales con el tiempo que nos queda. Primero, ustedes están admitiendo que se necesita dinero para conseguir votos o para la estrategia. Y en segundo lugar, la crisis que tiene la oposición ahora está evidenciada con esa contundencia de lo que ustedes están diciendo. Colóquense en otra gestión. Un atraso de 15 días provocaba un escándalo. Para que sepan. Y yo se lo puedo decir, que fueron absolutamente exactos con la erogación de fondos, pero una semana de atraso provocaba un escándalo. Y yo pienso que nosotros ahora nos estamos sorprendiendo con la hay una desinstitucionalización y con la amabilidad que del los partidos país. Políticos recibieron ese dinero tardío también. Hay una desinstitucionalización del país, hay que decirlo. Este gobierno llegó con ese propósito y lo está logrando, no solo con la Junta, Ministerio Público, esto es integral, pero el mismo presidente de la República, lo que iba a hacer el día de las elecciones, No, eso no tiene madre. de que hablarle a la nación, A las 10 de la noche, pues cuando yo me se estaba sorprendí. haciendo Estamos aquí, el terrible. escrutinio y tuvimos todos nosotros que comenzar a pronunciarnos, que si era que se estaba volviendo loco, porque No, pero por tendría suerte. que ser un muñeco el presidente de la Junta. Iba a ser y los otro jueces para récord del permitir presidente. No, por una suerte que cosa eso no así. sucedió. O sea, pero ¿quiénes que están detrás de este hombre? ¿Qué grupo de bandidos que están asesorando a este Por eso fue presidente? una Que lo recomendación están difícil. convirtiendo en un verdugo No hay del prece- orden no hay
hay precedente de un No hay presidente que hable precedente. en otro No, país. porque es que No hay precedente. es que el proceso está bajo control de la Junta Central Electoral. Sí. Nadie, y mucho menos que Tiene mandar hasta el control de la ganadores. fuerza pública. Hasta de las Ya. Fuerzas Armadas, todo lo controla. Pero mire lo Héctor, siguiente. ¿por qué los partidos políticos recibieron con tanta amabilidad la transferencia tardía de los fondos? No, Quizá no fue- pudieron haberse... No fue con amabilidad. Nosotros fuimos a la Junta. Inclusive hicimos que la Junta le mandara una comunicación. Y oiga que le digo hoy, nosotros precisamente ahorita estábamos en una reunión de la Alianza Rescate RD tocando ese tema. Nosotros ya esto va en serio, porque ya lo que lo vemos es como una actitud, una acción de tipo político. ¿Qué significa que esto va en serio Que no vamos a quedarnos de brazos cruzados con ese tema. para las próximas elecciones? No, para ahora en los próximos días. Exacto. Todo lo que es garantía electoral de lo que vimos que fue afectado y esto que estamos hablando de los fondos públicos y este manejo, nosotros ¿Cuál vamos fue Pero, la a- Héctor, justificación? El presidente tiene a su lado la mayoría de los partidos pequeños, por eso no hay reclamo. No. Y seguro ellos tienen fondos. Pero para- eso Pero también. ellos tienen los lo que pasa es partidos que ellos, mayoritarios de oposición el también. gobierno tiene la ventaja que lo puede financiar. Eso es lo que quiero. Que eso es lo que le hace, indirectamente lo financia. Ahora, nosotros vamos, y yo lo puedo adelantar aquí, a recurrir, vamos a decir, acciones locales e internacionales para buscar esa garantía electoral. Y nosotros tenemos O cómo sea, hacer eso. por primera vez se va a hacer oposición. Para porque que es que la oposición no ha hecho oposición. Pues vamos a No, eso. y por eso decía Este que ustedes están gobierno, desarticulados. nadie había gobernado en un confort como lo ha hecho Luis Abinader. O sea, que la oposición tiene una es responsabilidad más también. conservadora que la oligarquía que gobierna. Sí, Pero el resultado electoral y la abstención electoral, aquí voy a hablar como el sociólogo y politólogo, un componente de la abstención electoral es que la inmensa mayoría de la población no se siente representada en el accionar y la conducta de los partidos de oposición. Uy, pero no le han hecho la primera huelga a este gobierno, un gobierno que ha deteriorado la calidad de vida de la población en más de un 80%. No se ha hecho oposición. Y parte de la abstención es porque no hay oposición. La gente dice, ¿quién vela por mí? Pero ¿Quién la me gente tampoco ha defiende? salido. Por No. ejemplo, para el gobierno anterior hubo marchas durante un tiempo prácticamente semanal. La gente se ponía de acuerdo, los vecinos en los diferentes sectores para tocar los calderos. Sí. Ahora no ha No, pues eso sucedido lo hacía nada este de eso. presidente y este Lo gobierno, movilizaba la que oposición, supuestamente, pero esta oposición Mi no ha hecho amigo- eso. mi embajador supuestamente ahora en Uruguay, el día que, se ocupaba de eso. cuando hicieron la Miguel Ernesto. suspensión de las elecciones municipales, porque aquí hay cosas que se van a debatir. Claro. Lo que me han dicho es que el órgano decidió lo que tenía que decir, que era anular las elecciones donde había el voto electrónico. Y luego di que un juez de la Junta le sonó un celular y se lo pasó al presidente de la Y Junta. una llamada que Y cambió que un todo. señor político candidato lo amenazó al presidente de la Junta. Si yo soy el presidente de la Junta y un político me llama a mí, yo le digo, venga con un colín para que nos batamos aquí en este salón. Entonces, en este país se han cometido abusos y atropellos a la institucionalidad. Ya no se sabe lo que es O sea, colín, ya pero- esto es, pero es que lo que hicieron en la oposición es lo mismo que están haciendo desde el gobierno. Entonces, estas cuestiones hay que desnudarlas. Pero yo quiero preguntarle al sociólogo, al estratega, al político. Entonces, ¿no es cierto que el presidente tiene consigo la iglesia, los empresarios, a participación ciudadana? Y a la oposición FIGO, también, a porque la al oposición está país, que el país tranquila. está a sus tranquilo, pies? No, el presidente del gobierno no tiene país a sus pies. O sea, hay una inversión que han venido haciendo, sobre todo en materia de opinión pública, lo que él tiene más en medios de comunicación, más influencer, a plata. O sea, para lo único que hay bonanza económico en este gobierno es para la publicidad y la propaganda barata. Y para darle fortuna a gente que no valen 2 cheles. Belarminio, para que pero estén el hablando gobierno anterior pendejadas. lo hacía también y no fue suficiente. Pero no a esos niveles, Había otro porque clima estamos político. hablando de más de 8.000 millones en el 23. No, esa- Se ha dado O más sea, ahora que en el pasado. Esto Sí, no claro. tiene precedente en Lo medio de de- una crisis de escasez. lo- Aquí no hay dinero, por ejemplo, para ir a una escuela y resolver un problema simple. No hay dinero para un hospital, para una pequeña. Entonces, hay una bonanza para propaganda y publicidad, mientras todo se está cayendo a pedazos. Entonces, ahí sí, eso sí tiene el gobierno, que van a estar con él hasta el momento en que vean que vaya a perder, porque al otro día se declaran enemigos personales Se de lo él, hicieron y a la van oposición lo que van a también. pedir que lo lleven a la guillotina. Son los mismos que está alimentando. Pero hay miedo a la judicialización también del asunto.
Bueno, la cuestión es que yo le puedo decir a ustedes que vamos a unas elecciones de mayo, que pongamos atención. Con otra perspectiva. Pongamos atención. Y con eso le estoy diciendo todo. Pongamos atención porque aquí se va a jugar la presidencia de la República, la senaduría. La No es oposición va igual a ser que más una- activa en este proceso de estos 2 meses y medio que Sin quedan. lugar a dudas, porque ahora hay una articulación de la oposición y de aquí en adelante. O sea que vamos a ver. para las elecciones municipales, ya para cerrar, se puede decir que el gobierno lo cogió asando batata, la oposición. No, eso no, que es más difícil tú articular porque son demasiados Es que intereses. diga que no se esperaba una conducta en De esa estos manera. tiempos, de lo que pasó no se esperaba. No se esperaba. De Fueron gente sorprendidos. decente, de gente prudente, de gente demócrata, no se esperaba el desorden que esta gente hicieron, convertir los recintos de votación en comando de campaña. Bien, bueno, gracias. Bueno, Carmen. Tan sencillo como eso. Sí. Entonces ahora no es igual. Bueno, De cara a mayo, un miércoles de oposición. Ya no llueve señores. en mayo, ¿eh? no, Hasta por eso suerte, ha cambiado. por suerte que cambió eso. Pero Gracias. como estamos todos bien, como el país va bien y todo va bien, Muy bien. que la comida bajó, ¿No? Y la medicina, los Seguridad, materiales de construcción. seguridad alimentaria, dijo el presidente. de que la comida y se bajó. produce más del 90% de lo No que hay la gente crímenes, ni consume. O sea, muertes, ya- ni asesinatos. se produce. nada. Pero ahí la Ya policía la droga ya reformada. no es pero se problema en produce este más del país. 90%, pero hemos roto los récords en importación de Pero alimentos. a la gente no le importa eso. La gente está feliz. No, la gente no está feliz, porque la gente La cada gente vez ni que va al siquiera se colmado a pronuncia comprar, en redes sociales, cada la vez que gente va al colmado a normal. comprar, la gente no está feliz. La Y el gente que no. va con un tema de salud y medicina en una farmacia tampoco Pero está ese feliz. discurso solamente lo tiene la oposición. La clase media no se ha pronunciado. La clase alta tampoco. Ese es el Es peligro. que no se siente representada en la clase política. No se sienten representados en la No, oposición. pero en la clase política en sentido. Pero Sí, también no hay verdad. duda de que hay mucho control de la parte mediática con la inversión del gobierno. Pero ahí están las redes sociales. Ahí no hay manera de Pero controlarlo. ahí sí es verdad que la cosa es diferente. Es diferente. Es que los partidos prácticamente han colapsado, están en cuidados intensivos, Hay en una estado crisis de de gravedad, hay una deslegitimación de los partidos políticos. Entonces, cuando eso sucede, el poder queda en manos de un equipo neoliberal, que es lo que está pasando aquí. Y lo que yo veo venir pronto, y esto es grave, es que aquí los ricos van a poner desde los regidores hasta los presidentes de la República, porque hay una desconexión partido-sociedad. Del patrocinio al mando, ya ellos no patrocinan, ya ellos están directamente. Ellos mismos, la No, gente pero, de ellos. pero también hay otros patrocinios en los barrios que son Bien. que están dominando. Ah, Bueno, gracias a Ese es el más ambos. peligroso. Y nos dicen que terminemos, pero no queremos despedirnos. No, Bueno, para nos Carmen, invitan pronto y venimos con mucho gusto. para Carmen y para mí ha sido un placer tenerlos aquí a ambos, a Héctor Guzmán y a Abel Arminio Ramírez. La joven y yo nos despedimos. Yo creo que está la joven. Gracias. Está mirando para los lados. Sí, sí. Feliz Victorino espera. Que tengan feliz noche. Nos vemos mañana.